Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. El año 2021 se inaugura con un nuevo presidente en Estados Unidos y al parecer con la misma política exterior en temas clave para la convivencia mundial y además con una pandemia en incremento, con oleadas que ponen en jaque a los gobiernos y organismos encargados de la salud. Como consecuencia, para mayor tragedia, la crisis económica parecería que solo va a tocar a los países periféricos en la geopolítica y en la geoeconomía. De hecho, algunos expertos señalan que apenas el 85% de la población mundial podría vacunarse en este año, con todo lo que ello implica. Y en este contexto nos preguntamos cómo queda América Latina. Por eso queremos conversar con el analista político Óscar Ugarteche, a quien nos contactamos en México. Qué gusto verlo de nuevo, Óscar. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por aceptar esta invitación. Óscar, ¿cómo mira usted, cómo evalúa las primeras acciones, declaraciones y medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente en el campo de su política exterior, donde vemos a un secretario de Estado que parecería da continuidad a la política exterior de Donald Trump, pero como él ha dicho, cuidando las formas? Sí, mire, lo que estamos mirando, sobre todo a mí me preocupa más que el secretario de Estado, que en fin puede ser transitorio, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos nominada es Victoria Nuland. Victoria Nuland es una neoconservadora, esposa de Robert Kagan, es la persona de la guerra de Ucrania, es la que le quería hacer un golpe de Estado al presidente de Ucrania y es la responsable de que haya una guerra civil en Ucrania. Se hizo famosa por decir, comillas, y que disculpe el público, que se joda Europa. Ella, que tiene esa posición, o sea, Estados Unidos viene primero, Europa no tiene ninguna importancia, tiene una visión de guerra fría. Entonces, una persona que está encargada de asuntos políticos con una visión de guerra fría va a darle al Departamento de Estado una postura de guerra fría, con lo cual va a ser la continuación de lo que venimos teniendo en los últimos años con Trump, ¿no? Claro, pero entonces, Oscar, yo le pregunto ahí, si es que eso que está ocurriendo en este momento da continuidad a lo de Donald Trump, ¿qué sentido tuvo elegirle a Biden con el apoyo incluso manifiesto, a veces subrepticio, entre líneas, de ciertos de actores sociales y políticos estadounidenses y del exterior que hablaban de, en titulares incluso, que ha vuelto la democracia en Estados Unidos? Yo creo que sí se ha vuelto la democracia en Estados Unidos y eso no tiene nada que ver con su política exterior. Están divorciados, absolutamente divorciados. Hace rato que están divorciados. Y yo tengo la impresión de que lo que va a cambiar en el mundo internacional, o ya cambió, es el discurso. Tenemos ahora un discurso que es más amigable, que es menos áspero, pero no quiere decir que la visión del mundo de Guerra Fría haya cambiado, ni quiere decir que haya una posición más positiva sobre cómo puede ser su rol en el mundo. Claro, pero entonces, Oscar, le planteo ahí la pregunta también, en algunos ya comienzan a hablar de una guerra fría, pero precisamente con China. Es más, buena parte de las acciones, de las medidas que tomarían, tienen que ver con esta guerra comercial que no ha cesado, que incluso la pandemia no diluyó ni tampoco disminuyó, pero que también en la práctica hay una respuesta de parte de China, es decir, ha sancionado a funcionarios del gobierno de Donald Trump, es decir, esto se va a mantener, se va a intensificar y qué consecuencias podría traer para el orden global. Mire, la Guerra Fría es con China. El objeto de la Guerra Fría es la competencia tecnológica que Estados Unidos está perdiendo. Estados Unidos está perdiendo dos cosas, la competencia tecnológica y el liderazgo. El ataque sobre el multilateralismo del gobierno anterior fue fatal y fue reemplazado por China. Ahora, si tú continúas con una guerra fría, vamos a continuar con el ataque contra China y va a continuar una postura fría frente al multilateralismo. Solamente que va a ser un frío más educado que las pachotadas que vimos del presidente que se fue, ¿no? Que se retiró de la OMS con una carta, por ejemplo. Eso son tonterías.
Yo creo que vamos a ver más seriedad, pero más seriedad no quiere decir cambio de política. Entonces, Oscar, le pregunto también ahí por algo que en la boca del secretario de Estado se planteó, es decir, ellos dicen que no van a cesar en su disputa con sus adversarios históricos y habla de Rusia, de China en general, pero el día de ayer ocurrió, por supuesto, esta conversación para poder arreglar el acuerdo START 3. ¿Esto de alguna manera le parece que arregla en las formas la tensión mantenida y más allá de eso no va a cambiar mucho? Cambia el diálogo, cambia el tono del diálogo, que tiene que cambiar. O sea, era imposible mantener un tono de diálogo como el que había. Es decir, lo que había era una falta de forma diplomática horrible. Yo creo que ahora se está recuperando la forma diplomática, pero no quiere decir que cambie la esencia de la política, en lo absoluto. Y ahí le añado el otro elemento que por supuesto quizás abunda en lo que estamos conversando, pero la relación con Irak es muy difícil en este momento, se ha mantenido por largos años ya en una situación muy difícil y el secretario de Estado, insisto, ha mantenido la postura de que es uno de los grandes adversarios, de los enemigos, pero incluso en el plano nuclear se mantienen las mismas tensiones. ¿Hasta dónde esto podría conllevar, por ejemplo, digo yo, a la diferencia que ha habido entre Donald Trump y Barack Obama, o un Barack Obama demócrata con Joe Biden como su vicepresidente, de que existieran guerras, incursiones armadas, a diferencia de lo que no ocurrió con Donald Trump? Bueno, no sé, no sé cuánto le convenga a Estados Unidos guerras armadas. Eh, no las gana, pues, ¿no? Entonces, meterse en una guerra armada, eh, no veo para qué. Lo que hay es una amenaza de guerra armada y con incidentes como el asesinato de la persona encargada del programa nuclear, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, yo creo que ese tipo de cosas van a continuar. Lo que están, digamos, parte de la competencia con Irán es el mercado petrolero europeo. Uh -huh. Y va a seguir eso. Eso continúa. Claro, Eh, entonces, para sostener en este ámbito la conversación, Oscar le planteó la otra pregunta, ¿hasta dónde incluso lo que plantean algunos analistas es la recuperación de sus aliados, por ejemplo, en Europa? Buena parte de la gran discusión pública y política que hubo alrededor del gobierno de Donald Trump es que algunos países europeos no le daban, digamos, el mismo nivel de respeto y de confiabilidad a un Donald Trump. Y ahora con Joe Biden esto podría solventarse, arreglarse en términos no solamente diplomáticos, sino también de acercamientos personales, visitas, incluso están planteadas ahí. Creo que va a haber un acercamiento de jefes de Estado, pero si está la señora Newland como la subsecretaria de Asuntos Políticos, la señora Newland piensa que Europa es el periódico de ayer, que no tiene ninguna importancia, y que el mundo hay que resumirlo en tres: Moscú, Washington y Beijing. Ahí termina el mundo. El papel de Bruselas lo han borrado. Entonces, sí es importante, yo creo que va a cambiar el tono. Probablemente veamos a un Biden que no ataque la OTAN, eso fue un disparate. Probablemente veamos una recuperación de la OTAN. Claro, pero entonces Pero, si es que pero eso la se... visión es tripolar, no es bipolar ni... Claro. Si eso es así, entonces, si en estas circunstancias está así, para cerrar este primer bloque, Oscar le planteó la pregunta, ¿hasta dónde la situación interna de los Estados Unidos, por ejemplo, pandemia, crisis económica, dificultades con un Donald Trump que instala una oficina del expresidente en la perspectiva incluso de plantearse una candidatura, una reelección en 4 años, podría condicionar la política exterior, por ejemplo, para América Latina o para la propia Europa? ¿Hasta dónde el peso de la crisis interna puede condicionar la política exterior? No sé, porque como en Estados Unidos América Latina nunca ha importado, y como se considera que América Latina es parte del territorio interno, em, yo no creo, por un lado no hay información, ¿no? O sea, dentro de Estados Unidos información sobre la relación de Estados Unidos con América Latina no existe, o casi no existe. Y por otro lado, hay una población latina muy grande que es demócrata, básicamente demócrata, también es republicana, pero es básicamente demócrata,
pero que yo no creo que esté preocupada en particular por la relación de Estados Unidos con América Latina. Están más bien preocupados por la relación con los migrantes latinos en Estados Unidos. Eso sí, esa preocupación sí existe. Pero la preocupación, por ejemplo, de la relación bilateral con Brasil o con Uruguay o con Bolivia, no. Y con Venezuela, pues, ni hablar, ni hablar. No está en la agenda, Claro, pero un ¿no? punto clave fue, por ejemplo, el parar o suspender la construcción del muro que le costó a esta oficina que tenían en Washington 15.000 millones de dólares. Es decir, es una obra monumental. Con 15.000 millones de dólares en Centroamérica se resolverían muchos problemas y evitarían la migración hacia Estados Unidos. ¿Hasta dónde este es un acto simbólico que va a quedar en eso, nada más? Sí, es un acto simbólico que va a quedar en eso nada más, De acuerdo. efectivamente. Vamos a hacer entonces la primera pausa, Oscar, y le invitamos para en la segunda ya abordar la política que está ocurriendo en el campo latinoamericano, que también nos interesa, porque hay algunos eventos que además en este año tienen que producirse y que podrían cambiar la agenda de muchos países. Vamos a la pausa entonces.